Damos la palabra a Marta Tamayo. Marta. Marta, de Fundación Social. Bueno, nosotros también teníamos preocupación sobre la capacidad institucional de los municipios para poder diseñar y mejorar estas estrategias. Obviamente las ciudades grandes son más grandes, pues van a poder hacerlo, pero los municipios pequeños pues de pronto no van a llegar a construir la estrategia y por eso pues van a ver los resultados que se logren. Hay otra cosa, otro tema que era el estatuto de participación. No sé, el DNP, ¿cuándo tiene pensado salir este manual? Porque en el estatuto se contempla que la rendición de cuentas es obligatoria y que además el gobierno local tiene la obligación de responder las peticiones después de los eventos que hagan. Entonces, de pronto sería importante esperar a que salga el estatuto y que estén pues, coordinados estos dos instrumentos. Esa es una preocupación. Lo otro es que hay una diferencia entre públicos y obviamente cuando la gente pide información y cuando la gente hace control social, hay un público que es experto en diferentes sectores y que pues, pide información de un nivel mucho más complejo al que puede pedir la ciudadanía en general. Entonces no sé si es posible diferenciar esos dos tipos de públicos y construir estrategias diferenciadas, porque la información que llega a la comunidad en general pues no puede ser del mismo nivel de complejidad que la que tienen los expertos en cada sector. Entonces yo creo que las alcaldías tienen que hacer un trabajo previo a la rendición de cuentas en las que preparen información que sea fácilmente pues de fácil entendimiento para la ciudadanía en general. Además creo pues que la rendición de cuentas debe ser más un proceso y no unos eventos puntuales. En esa medida pues hay que garantizar que la estrategia pues sea un proceso que dure los 4 años y que tenga unos momentos pues, específicos, pero que den una continuidad, que no sean simplemente eventos. Y creo que desde el DNP, por ejemplo, desde el nivel central, se podrían establecer incentivos para los municipios, no solo incentivos para los funcionarios, sino también estimular y hacer de pronto un concurso o inventarse algunos mecanismos donde los municipios puedan motivarse y sentir que están haciendo más allá de lo que les exige la ley o de lo que es el manual. Y el otro punto que nos preocupaba era la participación de la comunidad. Si bien se dice que va a haber participación, creo que es importante no solamente la participación de expertos y de comunidad y de universidades, sino que también es importante la participación de líderes y de organizaciones comunitarias en la definición sobre qué se van a rendir cuentas. Mauricio. ¿Alguien antes de Mauricio que no haya hablado? Omar. No, brevemente, eran dos cositas que quisiéramos anotar. Pues desde Bogotá, como vamos, que ya la experiencia nos lo ha sumado recientemente, y es, los ejercicios de control social son buenos, pero el manual también tiene que retomar esos, digamos, los casos exitosos de control social. Y por otro lado, yo pienso que es la rendición de cuentas, cómo no caer en un resumen de lo que tienen que presentar para las IAS, las entidades públicas. Que al final es un resumen de lo que presenta para la Contraloría, la Procuraduría, y eso realmente le sirve al ciudadano. Lo que le sirve es a las IAS, pero el ciudadano está esperando es otra cosa. Lo decimos desde los cómo vamos. Desde los cómo vamos estamos esperando una información relevante que nos permita medir con línea base que nosotros tenemos, porque otra cosa es que no hay líneas bases. Muchas veces las líneas bases las modifican las entidades para ver cómo han avanzado. Porque si no hay comparación de rendición de cuentas, al final me está diciendo, bueno, en el plan de desarrollo va bien, el presupuesto va bien, pero a mí me interesa es con relación a la línea base que se tiene. Entonces hay cierta flexibilidad que no puede permitirse. Esa flexibilidad está dada por las fuentes de información, que muchas veces la modifican. Entonces nosotros teníamos fuente DANI, no, esta es medicina legal, no, pero esta vamos a utilizar Ministerio de Educación, no, que esa Secretaría de Educación.
Y eso fue un inconveniente que nosotros tuvimos, por ejemplo, en los indicadores de educación. Que una es los resultados que me da el Ministerio de Educación y otros resultados que nos da la Secretaría de Educación. Entonces, eso es fundamental que se establezca, por lo menos en el manejo de fuentes de información, que sean puntuales durante los 4 años, que sean este tipo de fuentes. Que no me cambien un año con otros, porque la acomodan de acuerdo a lo que quieren mostrar. Información actualizada es otro punto que también nos parece importante. Lo decimos porque en el caso de Bogotá hay información sobre el tema de hábitat y de vivienda. Todo va a 2011. Se remite a encuesta multipropósito 2011. Y estamos hablando de Bogotá, con sistemas de información fuertes. Entonces imagínense la rendición de cuentas 2013-2014, información del 2011. Entonces un ciudadano que ya sabe la información, se la sabe de memoria, me dice, ya me la sé. ¿Vale la pena la rendición de cuentas ahí? Simplemente no las anotaciones que siguen. Gracias, Mauricio. Listo, muy cortico. Primero, pues, contarles que en Cali, por ejemplo, el tema de la participación ciudadana es crítico. Yo diría que más que en las otras ciudades, es una capital social allá, que no salga de aquí. Es bastante complicado y lo sufro todos los días como caleño adoptivo. Pero bueno, el tema es el siguiente. El otro día el alcalde se preguntaba, o todo el mundo se pregunta, ¿por qué si entre los expertos y entre los gremios y los conocedores del tema de la cosa pública, por qué hay una buena percepción de su gestión, pero en la ciudadanía no? ¿Por qué le va tan mal en las encuestas de Gallup, de Cali como vamos, de todas las demás? ¿Qué recomienda Cali como vamos? No solamente hay que socializar los proyectos, hay que construirlos con la ciudadanía. En la medida en que la ciudadanía sienta propios los proyectos, no les va a dar tanto palo desde el desconocimiento, que eso es muy humano, ¿no? Lo que no conocemos, a medios no nos importa, le damos palo y listo. Entonces, lecciones muy puntuales. Esa, por ejemplo. Segundo, nosotros en Cali estamos promoviendo ahorita un proyecto que se llama Yo Actúo por Cali, con Fundación Corona, con la con la Fundación Albaralis y con la Unidad de Acción Valle Caucano. Estamos promoviendo en la comunidad y en la ciudadanía en general que pida cuentas a la administración en el avance del cumplimiento de las metas del plan de desarrollo en su localidad, en su comuna, en su barrio, los indicadores que ellos consideren y en los mecanismos de participación que ellos consideren. Entonces veo que, pues digamos, estamos por aquí también metidos un poquito en lo que estamos haciendo. Se contempla, digamos, en el manual que este tipo de iniciativas, estamos promoviendo la petición de cuentas a la administración, un tema muy específico. Y otra cosa que quería mencionar es, bueno, en el caso de educación, por ejemplo, en Cali hay un problema muy tenaz con los sistemas de información en educación. Ahora el tema nuevo, ¿cuál es? O bueno, nuevo no, pero que ya se está aclarando un poco. Los colegios privados no están reportando información a la Secretaría Municipal, que es la autoridad educativa del municipio. ¿Qué pasa? Resulta que nos vamos a inspección y vigilancia de la Secretaría y nos dicen que no, que sí, que hay unas resoluciones del Ministerio donde se dice sí que los colegios privados deben reportar eficiencia interna, matrícula de los niños, todo eso, pero que no tiene dientes. Vuelvo al tema. No están obligadas, no se ven obligadas allá las instituciones privadas en reportar, y eso trae consecuencias gravísimas para todo el tema de diagnóstico y de planeación del sector educativo en Cali. No quiero saber qué está pasando en otras ciudades que no tienen la importancia y la figuración de Cali en el país. Entonces ya vemos que el tema no es de secretaría, lo vamos a llevar a ministerio, y la pregunta, y lo pongo como ejemplo aquí, es que, y volviendo al tema de las anteriores intervenciones, el manual puede caer en esa misma tónica, en esa misma situación de, bueno, están las recomendaciones, está lo que se debe hacer en teoría, pero hay que fortalecer mucho esa parte de la regulación, del control. Listo, está la normatividad, pero bueno, digamos también cómo se garantiza que ese manual se va a cumplir, con cosas muy puntuales, porque uno ve que el sector público en ciertos aspectos, en su fase de control, de vigilancia, de regulación, está muy débil. El ejemplo de educación es uno, pero hay muchos. Muchas gracias. ¿Alguien más?
parece interesante no bien recibir, ya que hace tantos comentarios, hacer una reglamentación y con eso seguir Sí, la ya. discusión, ¿cierto? Yo voy a decirles que estuvieron demasiado juiciosos con el tiempo. No lo Porque esperábamos. es un recurso valioso. Bueno, varias impresiones. A mis colegas de gobierno, cuando quieran intervenir, háganlo. ¿Ya? El desahogo y la catarsis. Ya hubo de catarsis de este lado. ¿Por dónde comenzar? Primero, la sensación que me queda es que fue de buen recibo el documento. Creo que reconocen un esfuerzo y pues se lo agradecemos. Y me queda la sensación de que varios de los comentarios hacia el documento tienen que ver con comentarios estructurales de temas gigantes que de alguno u otro modo se relacionan directamente con rendición de cuentas. Los vamos a tener en cuenta, pero yo sí quiero dejar claro que el problema que se encontró a partir de la investigación de la última investigación de participación ciudadana del Vargas, ¿cierto? De cómo se están desvinculados los diferentes momentos de la participación y de los espacios de participación, no lo vamos a resolver a partir del documento de rendición de cuentas. Entonces, esos problemas estructurales no los vamos a resolver acá. Obviamente tienen que ver con algunos apartes, pero para decirles con claridad, el problema de la participación ciudadana y la calidad de la participación ciudadana no lo vamos a resolver de manera total a partir del Manual Único de Rendición de Cuentas. Vamos a colaborar, sí, y seguramente, porque es una de las sombrillas donde está atado el tema de rendición de cuentas. Sobre el problema de la información, pasa con participación, con información pública, donde sí hay algo que trabajar, pero lo mismo, no vamos a solucionar al 100% el problema de la información pública y que los funcionarios sepan que la información es del público y no de ellos. Esa cultura podemos colaborar, pero no lo vamos a solucionar. A lo largo de sus intervenciones, para contarles un poco, nosotros, no sé, hacia el año pasado en una versión del manual teníamos cómo rendir cuentas y teníamos una categorización. Digo, no podemos hacer categorización. ¿Que dividámosla por sectores? No podemos, porque tendríamos que hacer un manual por sector. El manual pretende ser una guía, como se los dije. Pretende, sí, Andrés, porque fue el que utilizó el término homogeneizar, pero a partir de las diferencias de las entidades del orden nacional y de las entidades territoriales. Ustedes a lo largo del documento podrán ver que no hay unos mínimos, como decía Camila, no hay mínimos, un poco porque los mínimos sería desconocer todo lo que ya han avanzado algunos sectores o algunos municipios, y sería desconocer las capacidades que tienen los municipios. Pero en los mínimos especialmente, y de pronto es como una invitación a que nos ayuden a construirlo. En los mínimos lo pensamos, lo hicimos, partimos en una de las versiones, pusimos mínimos, y el comentario en las retroalimentaciones era cuando usted nos dice a los servidores públicos el mínimo es este, hago el mínimo y no hago ni una raya más y no hago, que ustedes lo han venido expresando. Entonces nos movimos de ese, déjelo como mínimos para dejarlo como de pronto que tengan que esforzarse por hacer alguna otra cosa. Pensamos, por ejemplo, poner ejemplos
de cómo ir llevando y haciendo ejercicios de participación y demás y de rendición, y luego decimos se van a quedar con el ejemplo, entonces por eso lo fuimos dejando como más una construcción en ese camino, pero si de pronto hay una manera en que ustedes que han trabajado desde el otro lado y que lo saben pueden aportarnos cómo podemos establecer esos mínimos sin que se vuelva en cambio el máximo, porque con los servidores públicos funciona así, nos decimos el mínimo pero en realidad se nos vuelve el máximo. Pues sí, son como bienvenidas los aportes en ese sentido, porque nosotros también lo pensamos, o sea, nosotros queríamos dejar como, por lo menos tienen que hacer esto, pero después nos parecía que lo que iba a pasar es que se nos quedaban en solo van a hacer esto. Solo para agregar algo de Paula, en la retroalimentación que tuvimos con las entidades, decían, oiga, pero con eso, si usted pone esos mínimos, va a desconocer todo lo que yo he hecho y van a desconocer la capacidad que tiene un municipio categoría sexta, ¿cierto? Entonces, por eso no están... En algún inicio, lo que uno podría establecer eventualmente, que lo tenemos nosotros en varias herramientas de transparencia al interior de las fundaciones, es que uno pone como unos mínimos, entonces va hasta el nivel rojo, que son los críticos, en que debe sí o sí cumplir, unos amarillos, que son, digamos, en lo posible cumplen, y unos ideales, que son esos verdes. Entonces uno va categorizando. Y en tal medida yo clasifico a los territorios y digo, ok, yo llego hasta los rojos, pero son lo que sí o sí debo cumplir. Me voy a extender un poquito más y cada año me esfuerzo, digamos, así también lo tiene el green, donde cada año me voy a esforzar para ver cómo puedo llegar a mayores indicadores. Entonces, así que en una tabla de medición, con no lo tenemos en transparencia, digamos, dos informes que hacen las fundaciones de las empresas de gestión social, se van cada vez esforzando por llegar a más. Sí, tienes razón. Lo voy a decir más adelante, pero a partir de tu intervención. En el país solamente había seguimiento a la realización de audiencias públicas por parte de un organismo de control, la Procuraduría, para las entidades territoriales y una organización de la sociedad civil que es Transparencia por Colombia, con el índice de transparencia nacional, que además no se lo hace a todas, ¿cierto? Lo hace de manera selectiva. Esas eran las únicas mediciones que había sobre algo de rendición de cuentas, y eran sobre el desarrollo de evidencias públicas. A medida que hemos puesto y materializado el concepto en algo obligatorio, y lo obligatorio es que las entidades, tanto del orden nacional como del orden territorial, tengan una estrategia, que le digan a los ciudadanos, ¿cierto?, sin desconocer sus particularidades, oiga, miren, yo a 31 de enero les digo a todos cómo voy a rendir cuentas. Estas son mis acciones de información, de diálogo e incentivos, porque deben estar en una estrategia, y cada una de esas acciones deben estar incluidas en su plan de acción. Sí. Entonces, espérate, te cuento. Preguntica chiquita. Un momento. Termino y a partir de eso, ¿cierto?, de esa obligación, hemos construido un instrumento de monitoreo y seguimiento para las entidades del orden nacional, ¿cierto?, que son parte de las preguntas que ustedes pueden observar en la parte final del documento, y ahí vamos a tener una clasificación. Estamos en la generación de un puntaje, ¿cierto? En este momento no te puedo decir de 0 al 25 rojo, no lo tengo claro, pero sí estamos yendo hacia allá, porque es la primera vez que le vamos a hacer seguimiento y monitoreo a estrategias de rendición de cuentas. Y para los municipios, con esas preguntas, obviamente, dadas a los municipios, estamos pensando en fortalecer el formulario único territorial, o hacerlo vía CICEP, que es el instrumento de recolección de planeación nacional sobre gestión pública territorial, o, bueno, estamos ahí preguntándonos por dónde vamos a hacer ese seguimiento que nos permita poder comparar los avances. ¿Qué pasa? Porque es parte de lo que ustedes se preguntan, y es ¿qué pasa si no lo hay? En estos momentos,
una entidad del orden territorial, ¿cierto? Y una entidad del orden nacional que no tenga una estrategia, sobre todo para el orden territorial, que no tenga una estrategia de rendición de cuentas, ya se le puede abrir proceso disciplinario. La Procuraduría delegada para la descentralización en las entidades territoriales puede realizar esa acción. Antes, a partir de nuestro mandato constitucional, Marta Lu, no existía esa obligación, no existía. Ahora existe, pero como les digo, esto es 2013, y pues los reportes, si ustedes tienen la oportunidad, muchos de los planes anticorrupción donde debe estar la estrategia de rendición de cuentas, lo que hicieron fue poner los conceptos que hay en el documento COMPAS. Yo he tenido la oportunidad de revisar los de los 32 departamentos, y el 30%, o sea, de 10 a 11 departamentos simplemente pusieron conceptos de rendición de cuentas. No hay estrategia. Tenemos que ver cómo acompañamos ese proceso, porque es un cambio, como lo dijeron ustedes, abismal. Es un cambio de concepto que quiero que tengan en cuenta. Sobre otros comentarios, sí quiero dejar claro si es un intento por, si se me permite el término, homogeneizar en la diferencia. Hay dos premisas fundamentales en el manual. Uno es que a no todos les interesa a todos y no todos podemos hacer todo, ¿cierto? La estrategia debe realizarse a partir de las capacidades, como bien lo anotaba Marta Lu. Sí hay cosas que faltan, como lo decía Paula, pero que obedecen a que esto lo hemos socializado en varios espacios, y es uno de los ejemplos es, oiga, ponemos las definiciones de información pública, esas que están dadas por la ley acá en este manual, o las referenciamos. Porque además, y para terminar mi comentario, esto tiene que ver con la política de participación ciudadana que está por construirse, ¿cierto? Tiene que ver con el desarrollo de la ley de acceso a la información pública, tiene que ver también con lo de gobierno en línea, con la estrategia de gobierno en línea, tiene que ver con el desarrollo de el modelo integrado de planeación y gestión, el decreto 2482, tiene que ver con el desarrollo del plan de gestión documental de las entidades. Entonces, tenemos que, de pronto, hay una reflexión hacia cómo lo amarramos mejor, pero esto hace parte de un proceso mayor que tenemos en el gobierno nacional. Entonces, hay comentarios que vamos a evaluar, pero si ustedes nos pueden decir, oiga, concreto, sí, las definiciones de información, la que es reservada, la que está restringida, es mejor que lo pongan ahí. Queremos que referencien, no sé, un resumen, un anexo resumen de la estrategia de gobierno en línea. Eso nos gustaría saber, porque así alimentamos mucho más el documento. ¿Yo pedí la palabra? Sí. No, digamos, solo una pequeña pregunta que decía, digamos, evidentemente, pues, sí, ya digamos hay la posibilidad de sanción, pero cuando uno condiciona, digamos, la implementación de estas estrategias, inclusive en el manual, a la disponibilidad de recursos, el servidor público perfectamente puede decir, no tengo los recursos. Digamos, si me pareció leer en el manual al final, o no sé si me lo soñé, que decía que en todo caso la implementación de esto va a depender de los recursos, y como digo, esto vale plata, digamos, esto cuesta recursos financieros, técnicos, de infraestructura, y una profunda transformación institucional, porque si les estamos diciendo a las entidades territoriales que hagan un diagnóstico para determinar el estado, digamos, en el que están, ¿qué pasa si
se arma un plan, digamos, para poder implementar, que les diga necesito 5 funcionarios y todo lo que puede salir. Entonces, digamos, es como una inquietud que tengo frente a plantear que en todo caso esto siempre depende de los recursos que las entidades territoriales tienen disponibles, que hoy sabemos que no tienen disponibles, digamos. Entonces es una pregunta. Y la otra pregunta chiquita que quería hacerte es que los procesos de petición, rendición de cuentas son un diálogo, digamos, un diálogo, y tú estás planteando que la administración tiene que armar un plan de acción en donde dice cómo va a rendir cuentas, en qué momento se le va a preguntar a la ciudad usted cómo quiere pedir cuentas, digamos, porque con esas dos perspectivas, y yo estoy de acuerdo, digamos, se rinde cuenta sobre cualquier cosa, sobre gestión y no sobre resultados e impactos. La gente lo que quiere saber es que se le mejore la calidad de vida, y eso, digamos, es lo que nunca pasa en los procesos de rendición de cuentas. Entonces, si quiero saber en qué momento la ciudadanía va a tener la posibilidad de decir al alcalde, perfecto, ese es su plan de acción. Nosotros, en cambio, no queremos eso. Nosotros lo que queremos son procesos de petición de cuentas que tengan estas características, con este nivel de información, etcétera, y etcétera, y en qué momento, digamos, eso se compagina, se compatibiliza y se arma realmente un proceso de petición, rendición de cuentas que recoja lo que la ciudadanía también está esperando, digamos, por parte de los actores públicos. Yo comienzo por contestar la segunda, que es más fácil. Sí, está contemplado en la parte donde decimos que las entidades en esa construcción de insumos deben tener en cuenta las necesidades de información, y dentro de las necesidades de información hay 2 vías. Uno, identifiquen por diversos recursos qué es lo que la gente quiere saber y cómo lo quiere saber, y a partir de esa identificación de necesidades de información, ¿cierto? Mira a ver si la tiene, y si no la tiene, pues oiga, responda y monte su estrategia a partir de eso. Eso es lo que les estamos diciendo. Sobre la primera pregunta sobre los recursos, tienen razón. Estaba un poco lo que se les está diciendo a las entidades territoriales es, uno, antes no había recursos, ¿cierto? Porque ustedes no lo contemplaban dentro de su plan de acción, ¿cierto? Entonces no podían ejecutar una acción en, no sé, en cualquier mes del año porque no lo habían planificado. Eso por un lado. Y por otro lado, sí les estamos diciendo, oiga, hay acciones que obedecen a otro tipo de políticas que les ayudan a ustedes a rendir cuentas, que ya hay recursos para eso. Por supuesto, reconocemos que faltan mayores recursos para hacer más, por supuesto. Y el manual no contempla esos otros recursos. ¿Quién? Sí, Andrés. Andrés, Gustavo y Piedad. Yo creo que esta es parte de un primer proceso de diálogo con la ciudadanía para ir transformando el ideal que queremos construir en términos de manual. Si tú me preguntas a mí, y está claro que este manual para mí no es de buen recibo por la cantidad de desafíos que se le han planteado en términos de la efectividad real. Entonces quiero señalar 3 elementos para que tú no te vayas con la idea, por lo menos del lado de nosotros, del CIDE, que no es de buen recibo en el sentido en que no es efectivo, no va a transformar. Y la pregunta que tú dijiste, nosotros no vamos a transformar el tema de participación en información. Y hay un tema que es central. Nosotros tenemos el derecho al acceso a la información, pero esto implica un iceberg organizacional. Si nosotros no logramos transformar las prácticas organizacionales, fracasamos. La pregunta es si con este manual, da los instrumentos para cambiar esas prácticas organizacionales. Está bien, cambiamos la parte de participación. Y el tema informacional. ¿Y qué queremos decir cuando queremos transformar el tema organizacional? Entonces, informacional, organizacional e informacional. Primero, este manual se está yendo por un modelo diferente al que está funcionando en América Latina, medianamente efectivo, que es el de Chile y el de México.
México, el de Chile tiene 3 leyes: ley de probidad y transparencia, ley de antilucha contra corrupción y el instituto. El de México, acceso a la información y una cantidad de instrumentos. Y nosotros nos vamos a quedar con un mismo. La pregunta es muy débil frente a los países que están innovando. Segundo, es decir, hay los teóricos de la transparencia y el acceso a la información están diciendo, si uno entiende el acceso a la información como derecho, ¿sí?, hay procedimientos administrativos y judiciales para garantizar que se cumpla ese derecho. Pero si uno lo entiende como política pública, se construyen políticas públicas específicas, porque el reto de transformar las organizaciones es enorme y complejo. Yo no creo sinceramente con los instrumentos que ustedes tienen acá van a transformar el proceso de cierre de información en el sector minero, en el sector salud y en el sector de servicios públicos con estos instrumentos que ustedes están teniendo, que es básicamente, como dicen, retroalimentación y sanciones. En el tema de incentivos, en el tema de incentivos no hay ningún instrumento fuerte en manos de la ciudadanía para exigirle a los ciudadanos que actúen en esos 3 sectores. Pero lo que quiero señalar es que cuando uno entiende el derecho a la información como política pública, uno tiene que aterrizar y decir, hay 2 opciones: o es homogéneo, como es el camino que ustedes han ido, y están apelando a un manual. Si es homogéneo, aquí han dicho 3 cosas que son importantes: la capacidad real de aplicar este manual en el 80% de los municipios donde no hay ni capacidad institucional, eso hay que responder a eso, ni recursos, ni voluntad. Segundo, se reduce a momentos. Aquí hay unos momentos de diálogo, y aquí hemos dicho, aquí hay que utilizar esto, el manual es para activar todos los procesos, gestión de talento humano, todo lo de Messi, pero también procesos de participación. Si un manual de rendición de cuentas no activa procesos de participación, fracasa. ¿Sí? Entonces, yo creo que es un error decir que este manual sí tiene que tocarle a los temas de participación, y hay que decirlo cómo. Tercero, ¿qué va a hacer frente al cúmulo de solicitudes un funcionario cuando se enfrenta al manual? Yo me imagino un funcionario de cualquier entidad con este manual y dice, no, a mí este manual, como es una obligación ética, esto no es ley, esto no va a ser ley, no tiene fuerza obligatoria. Entonces yo le respondo a quien me está pidiendo, eso es la Procuraduría, la Contraloría y tal cosa, y ya está. Y este manual yo no lo hago. Entonces ahí te están planteando, y recursos, o sea, lo que quedó planteado sobre la mesa es complicadísimo, que implica que no tiene, por lo menos yo no lo veo sobre la mesa, no hay un elemento claro que este modelo homogéneo sea efectivo frente a estos 4. Y por último, ¿sí?, me parece que es importantísimo cuando uno dice manual de rendición de cuentas. Si usted va a cambiar las prácticas organizacionales y deja el de políticas públicas específicas y se va por el lado de homogéneo y no mete lo legal con absoluta claridad, primero, y no mete las buenas prácticas que se están diciendo, lo que me parece fabuloso, métale un sistema de calificación, porque ahí sí, si no es legal, por lo menos los sistemas de calificación sí lo van a hacer. Entonces, es importante que el manual meta sistemas de calificación para que el elemento simbólico juegue. Y tercero, si el manual no dice nada sobre el tema que tú pusiste, los sistemas de información que están en juego y cuáles vamos a utilizar y fortalecer, el manual no le está apostando al gran reto que es el cambio organizacional como primer paso para activar después los temas de participación ciudadana. Pero Mauricio, yo sí te diría, mira, yo sí salgo tremendamente preocupado con la estructura del manual. No corresponde a las buenas prácticas de Chile, no corresponde a las buenas prácticas de México, no corresponde a las buenas prácticas de Brasil. Creo que el tema del diagnóstico es interesante, ese sí es un gran reto que hay que hacer. El manual le está aportando la sugerencia de hacer diagnósticos, eso sí me parece que un manual lo debe tener, pero yo me sentaría y reestructuraría completamente el manual cogiendo el tema del diagnóstico. Pero lo que has dicho acá, yo creo que no te puedes ir con tranquilidad, no en el sentido de que estemos en contra, sino en el sentido de que el manual se quede en un documento más. Y además, porque lo que hay que coger de este gobierno es que está con la voluntad de tratar de construir y articular políticas de participación,
después viene la política de lucha contra la corrupción y probidad y el manual. Entonces tenemos que buscar la manera. Yo sugiero que se meta el tema de calificaciones, sugiero que se meta el sistema de información, sugiero que se establezcan unos mínimos, sugiero que se pongan las cosas legales si va a ser un tema homogéneo, y sugiero que se establezca una calificación de cómo avanzar en los pequeños, medianos y grandes municipios, porque de lo contrario, y que se establezca una mínima diferenciación por sectores, porque de lo contrario estamos ante un manual que se puede quedar, ¿sí?, en prácticamente la ignorancia. Y el tema de uno aprende rendición de cuentas, la rendición de cuentas, si no es efectiva, si no modifica el comportamiento organizacional, pues es un llamado a la orden. Así es. Gracias, Andrés. Piedad. Pero Piedad ya habló. No puede. Entonces tenemos un poquito. Sí. Dale, Piedad, vamos a escuchar un poco. Sí, es una cosa, voy a hablar como desde la Sí. experiencia. Va a hablar Gustavo un segundito de DNP, Pilar, y ya te damos la palabra. Piedad. Una aclaración primero, pues voy a hablar desde el DNP, desde la experiencia del seguimiento y la evaluación y no tanto desde la rendición de cuentas. Un poco por qué. Porque resulta que una de las cosas que hay que definir con el manual, que nos estamos dando cuenta cada vez cuál es el alcance de esa herramienta. El proceso de rendición de cuentas en Colombia es larguísimo, lleva muchos años, ¿sí? Y tiene un componente de voluntad política que no siempre existe por distintos motivos. Entonces, digamos, el manual es un buen paso, es un gran paso. 3 años después de que salió el COMPES de rendición de cuentas, eso lo tenemos que reconocer, pero esos son los ritmos que en el gobierno nacional y en el país ha tenido la rendición de cuentas históricamente. Hemos dicho, para que saliera el COMPES, la orden desde la presidencia salió en 2004, más o menos, 6 años para que se hiciera el COMPES de rendición de cuentas. Digamos que hay unos tiempos que uno tiene que reconocer, pero no son tiempos fortuitos. Primero uno tiene que ir dentro del gobierno nacional y poner de acuerdo a mucha gente acerca de qué significa rendir cuentas, sobre qué sea rendir cuentas, todo eso. Y eso implica un cambio organizacional y un cambio cultural que no es fácil de asimilar. Y digo que lo hablo desde el seguimiento y la evaluación porque nosotros que llevamos desde la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas intentando meter ese tema desde 1994, todavía nos encontramos con entidades que no lo hacen y no lo hacen adecuadamente, entidades en el gobierno nacional, y en los territorios apenas se está agregando la cultura. Obviamente hay ciudades y departamentos que lo están haciendo muy bien, pero hay otras ciudades que todavía no lo tienen. Entonces, lo primero es, ¿cuál debería ser el alcance del manual? Teniendo en cuenta que se necesita hacer algo en este momento para incentivar la rendición de cuentas desde ya. Es mejor vender la cultura mostrando resultados, ¿sí?, que seguir construyendo y de pronto dejar pasar una oportunidad importante donde hay muchos actores que en ese momento están sentados en la mesa, figurativamente, que tienen la voluntad de hacer algo frente al tema de rendición de cuentas. Entonces, ¿cuál es el reto ahí? ¿Hasta dónde va a ir el manual? ¿Hasta dónde va a ir la política? Porque tenemos, antes incluso de hablar de rendición de cuentas, un reto fundamental, y es el tema de la información. Las entidades públicas todas generan información. El gobierno nacional tiene sistemas de información bastante bien estructurados en materia de inversión, en materia de cumplimiento de metas de gobierno en plan de desarrollo, pero digamos que uno no puede generalizar que la información sobre la que se rinde cuentas en todo el país es la que es, ¿cierto? Y tampoco tenemos la institucionalidad adecuada ni a nivel nacional ni en las entidades territoriales para garantizar que esa información que se le va a dar a la ciudadanía sea la adecuada. Mira, a nosotros nos pasa todo el tiempo. Nosotros tenemos un sistema de información donde reportamos el avance en cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Lo que decimos hoy, si se lo presentamos seguramente a un viceministro, ya va a estar desactualizado porque las metas cambian, el nivel de cumplimiento de la meta cambia de una semana a otra, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un reto muy importante primero, y es cuál es la información, cuál es la calidad de la información, cómo se verifica. Y lo que yo quiero aprovechar en este espacio adicionalmente es algo que hemos venido pensando desde el Departamento Nacional de Planeación y que lo adaptamos de un modelo de la Universidad de Michigan, que no recuerdo exactamente el nombre del modelo, pero es algo así como el modelo de doble vía que utilizan para temas electorales. Y es, en principio, nosotros
digamos, el gobierno nacional no puede esperarse a que todo el mundo esté dispuesto a pedir cuentas o a asistir a las rendiciones de cuentas. ¿Sí? Hemos tenido crisis desde siempre con las audiencias y siempre van los mismos. Siempre van los mismos y la dinámica de las audiencias públicas siempre es la misma. Entonces, ahí viene ese modelo, que es un modelo que nos pone unos intermediarios. ¿Sí? Esa podría ser una primera etapa de la rendición de cuentas. Tener unos intermediarios entre la ciudadanía y el gobierno, por eso me parece tan importante el papel, por ejemplo, cómo vamos, que sean unos intermediarios que traigan información y nos ayuden a difundirla, sin que el gobierno se desentienda de la responsabilidad, pero que tenga una serie de multiplicadores que ayuden a trabajar ese tema. Entonces, todo eso, un poco para contarles que la complejidad de la rendición de cuentas va incluso mucho más allá de simplemente generar la normatividad, que además apenas están haciendo. Las leyes apenas se están aprobando, hay algunas que se han devuelto. Digamos, el cuerpo normativo de la rendición de cuentas en Colombia todavía no está creado del todo. Entonces, es un proceso naciente. Mi pregunta es, ¿qué hacemos entonces para arrancar? ¿Hasta dónde debe llegar el manual en ese contexto? Seguramente en un año no vamos a tener procesos de rendición de cuentas completamente exitosos. ¿Sí? Eso es, ensayo y error. Pero, ¿cuál es entonces el punto de partida? ¿De dónde arrancamos? El diagnóstico. ¿El diagnóstico? ¿Podría ser el diagnóstico? ¿Podría ser el diagnóstico de la rendición de cuentas, de la información existente, de la calidad de la información? De la capacidad institucional, porque eso sí es determinante. Y la mejora de los sistemas de información. Y el estudio sobre los sistemas de información. Exacto. Sí, que al final es la capacidad institucional, en recursos humanos, de información, técnicos, etcétera, etcétera. Gracias, Gustavo. Piedad. Sí, bueno, retomando el tema de los sistemas de información y haciendo eco de lo que han dicho varios compañeros en torno a que es muy importante que este manual de rendición de cuentas esté alineado completamente con los procesos de participación ciudadana. Medellín, como vamos, acaba de culminar la segunda etapa de unas capacitaciones a líderes sociales en varias comunas de Medellín y culminamos esa segunda etapa con un foro con líderes comunitarios. Eso fue hace más o menos semana y media. Y me llamó mucho la atención, en Medellín tenemos unos procesos de participación ciudadana y uno de esos muy importante es el presupuesto participativo. Ya llevamos varios años en ese proceso. Eso ha permitido que las comunidades cada vez tengan mayor información, una riqueza de información muy importante sobre sus propias comunidades, los procesos que se llevan allí, etc. ¿Cuál fue una de las conclusiones muy importantes de ese foro que me llamó poderosamente la atención? Y es que para las comunidades y para estos líderes y organizaciones sociales, en muchos casos la información de carácter público que maneja la administración municipal está en contravía de la información que ellos tienen de sus propias comunidades. Para ponerles un ejemplo, nos decían, mire, con estos procesos de participación ciudadana y de presupuesto participativo, hemos hecho, pues además del plan de desarrollo local, unos planes de seguridad y convivencia, un levantamiento de información socioeconómica, y una de las conclusiones es, mientras la administración municipal reconoce formalmente 16 barrios, nuestra comuna reconoce más de 34 barrios. Entonces, mucha de la información que da sobre la comuna la administración local, nosotros consideramos que no es válida, porque no está reconociendo, digamos, estas realidades que nosotros a través de estos mecanismos de participación estamos cada vez haciendo más evidentes. Ellos habían propuesto, y dentro del plan de desarrollo quedó en una de las líneas, dentro de una de las líneas, unos programas para tratar de que estos sistemas de información, tanto el oficial, llamémoslo así, el de la administración municipal y el de las comunidades, estén conversando cada vez más. Digamos, alinear esos sistemas de información que dialoguen y que permita que las comunidades sientan que esa información que se está produciendo es una información que realmente está reflejando su realidad. Entonces, en ese sentido yo diría que un paso superior, no digo que en este momento, pero un paso más allá, en el futuro, en el mediano plazo, se tenga en cuenta también que hay comunidades organizadas, comunidades que participan y que están produciendo una información muy valiosa, y cómo crear unos mecanismos que permitan hacer una sinergia entre los sistemas de información,
de las administraciones municipales y los sistemas de información que están produciendo las comunidades organizadas. Creo que ese es un paso importante porque cuando se da esa participación y se da esa petición de cuentas de las comunidades a la administración, si la información que ellas están recibiendo no consideran que es válida para sus comunidades, creo que ahí se genera un cortocircuito. Y de hecho, al final nos decían algunos de esos líderes que querían ver en los informes que hace el programa Medellín Cómo Vamos y que toman pues los datos oficiales de la administración municipal en un 80% provenientes pues de la administración municipal. Querían ver también como fuentes de información la información que está produciendo las comunidades. De hecho, me entregaron varios de estos planes y de esta información sociodemográfica, socioeconómica que ellos habían podido producir con recursos, incluso pues recursos públicos, recursos del presupuesto participativo. Querían ver ellos ahí reflejada esa realidad. Entonces creo pues como para poner un asterisco ahí y decir que tenemos también que ir pensando en unos mecanismos de sinergia para más adelante. Era eso. Gracias, Piedad. Mauricio. Sí, solamente en los comentarios que estaban haciendo ahorita, no sé dentro de la metodología que se utilizó para elaborar el manual, qué posibilidad hay que, además de que el último capítulo es de evaluación y monitoreo, digamos algo sobre el control, la vigilancia al cumplimiento de toda esta normatividad que se está generando. Porque de verdad que, o sea, lo veo en general en el país, en todo lo que tiene que ver con políticas y leyes, que si nosotros tenemos muchas leyes, mucha normatividad y todo, pero a la hora de la aplicación de eso, ese mismo debate se dio con la reforma de la salud. Muchos decían, bueno, pero ¿para qué vamos a poner esto en una ley si eso ya está en la Constitución y hay que cumplirlo? Entonces volvemos al tema, nos vamos a llenar de leyes e incluso con las mismas sanciones. O sea, yo de pronto matizo un poco lo que estoy diciendo. Sí, podemos sacar las supernormas también y las sanciones y todo. Y bueno, ¿cuál es la capacidad también del Estado a nivel nacional y a nivel territorial para hacer cumplir eso, para vigilar que se cumpla? Un sistema de monitoreo pero también ¿cuál es la capacidad para exigir ese cumplimiento de las normas que se tienen que hacer? Pero yo no entendí no entendí el planteamiento que está diciendo. ¿Cuál es pues digamos, a los funcionarios y sus funciones el cumplimiento de más lo vigila la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, pero tú dices, no porque lo eleve a rango de norma es que la gente lo cumple, porque ya está en la Constitución, en la ley, y la gente no lo cumple. Entonces, estás proponiendo que modifiquemos el manual, o cómo lo ves para poder entender. O sea, que es la sanción, pero sí, pero la propuesta es como hacia dónde, es como que incluyamos sanciones de qué tipo, o como, o sea, no me queda claro. Parto de una pregunta. Lo primero es si metodológicamente es posible o cabe la posibilidad de incluir un capítulo que, listo, pasamos de evaluación y monitoreo a... Hay una parte de sanciones y de estímulos, ¿no es cierto? Pero creo que sí, en lo que sea vinculante a las entidades territoriales, sí valdría la pena profundizar un poquito más en cuáles serán esas sanciones. Es obviamente un poquito odioso profundizar más en lo negativo que en lo positivo. Obviamente también hay que estimular la parte de los, o sea, hay que profundizar en los estímulos, los incentivos, pero sí, a mí la duda que me queda, incluso lo digo como ciudadano, es esa: ¿cómo hacemos para que esto se cumpla? Y si ese nivel de especificidad cabe dentro de este manual, a nivel de pregunta. Gracias, Mauricio. Sí, no, digamos, solo para compartirles una experiencia que estamos teniendo en Bogotá en la implementación de una estándar internacional inspirado en la Agenda 21 de Naciones Unidas y que se ha tramitado en el Consejo Mundial de la Calidad, que es el ISO IWA 4, que está haciendo ya las últimas fases de un ISO 18091, y eso se va a volver, digamos, un estándar que es lo que está buscando es que quienes, digamos, lo estamos entendiendo para Bogotá como una herramienta para promover procesos permanentes de petición, rendición de cuentas,
se aplica en muchos países en los gobiernos, en otros países se ha implementado desde observatorios ciudadanos. Nosotros arrancamos en Bogotá conformando 20 observatorios ciudadanos, en donde hemos logrado, digamos, y con este panorama tan crítico de participación ciudadana, de interlocución ciudadanía-gobierno, digamos, a mí me preocupan mucho los escenarios de confrontación tan fuertes que a veces se generan, digamos, en los escenarios de participación ciudadana, con una catarsis tanto desde la ciudadanía por tantos años de frustración, pero también desde gobiernos, digamos, que se ven en esa debilidad institucional, como ustedes bien lo saben, apabullados y como lo decía Rocío, sin poder realmente, inclusive queriendo, no teniendo los dientes para poder, digamos, ofrecer condiciones con calidad y oportunidad a la ciudadanía. Entonces, ya conformamos los observatorios, es una herramienta muy sencilla, digamos, nosotros revisamos en un panorama todo lo que es la red latinoamericana de ciudades justas y sustentables. Creo que América Latina tiene unas experiencias maravillosas, revisamos toda la red de ciudades, cómo vamos, digamos, esa me la sabía un poquito, y identificamos que esta es una herramienta que complementa perfectamente, digamos, un poco lo que está pasando en América Latina y en Colombia, porque hay muchas maneras, digamos, de sentarse a dialogar con la administración. Yo estoy de acuerdo, hay muchos escenarios y espacios que sería bueno potenciar, fortalecer en el diagnóstico. Revisemos también de golpe cuál es ese capital social existente en los territorios que de golpe con un empujoncito puedan ser digamos, los ciudadanos que uno active en el nivel territorial, porque desde los actores públicos también se cometen errores en el sentido de desconocer ese capital social que ya está activo, generar espacios paralelos, y entonces ahí como que debilitamos lo que ya está. Entonces, interesante que ese diagnóstico también, digamos, haga ese diagnóstico por parte de la ciudadanía y ese capital social activo. Digamos, ha sido muy interesante porque es una herramienta muy sencilla, son 39 grandes temas del desarrollo en medio ambiente, desarrollo económico, desarrollo institucional y los temas de integración social, que funcionan aquí en Noruega, en España y en el Japón, digamos. No, digamos, ahí obviamente tiene el desafío de los mínimos porque estamos pidiendo mínimos, pero y tiene una cosa muy interesante, y porque aquí también juega en la rendición de cuentas el tema de la competencia y la incumbencia. Los ciudadanos a veces no saben a quién pedirle cuentas, porque ellos lo que están esperando que el Estado y los gobiernos les presten servicios o les garanticen un derecho con oportunidad y con calidad, pero no saben si eso le toca al gobierno nacional, al gobierno local, a quién le toca. Entonces, esta herramienta tiene 15 enfoques, uno de ellos muy interesante, que es el de competencia e incumbencia, porque la filosofía que inspira la herramienta es, no importa quién, es una administración que le tiene que garantizar al ciudadano, y entonces aquí es la competencia y la incumbencia, que ha posibilitado inclusive que se tengan que comunicar digamos, todos los actores que tengan, por ejemplo, temas de seguridad, movilidad, nutrición, educación. Entonces ha sido interesante. Pero también ha posibilitado sentar, digamos, con unos niveles porque tiene unas reglas del juego, digamos, que son impecables, certificadas inclusive, digamos, que si no se hace así la cosa no funciona. Por ejemplo, un tema sencillo, digamos, el primer ejercicio es una mesa de pactos, en donde no les voy a contar la metodología, pero pactamos las evidencias con las que vamos a verificar si ustedes sí están haciendo o no, unos temas muy específicos para garantizar el derecho a la educación, a la salud, etcétera. La herramienta se adapta en unos subindicadores que ahí sí se aterriza, digamos, en el nivel. Pero, por ejemplo, si la mesa de pactos está a las 8 de la mañana y a las 8:01 no ha llegado la administración, se le pregunta al Observatorio Ciudadano si le quiere dar espera al gobierno para, no sé qué, si el Observatorio Ciudadano dice que no, se pactan las evidencias, se levanta un acta y el siguiente paso es sentarnos a la verificación. Si no llegan, esto es un semáforo, Carolina, amarillos, rojos y verdes, digamos, pues quedan rojos si no llevan las evidencias, amarillos son que tienen un pedacito de las evidencias y rojo que no tienen nada. Y esto ha posibilitado, digamos, diálogos constructivos muy pedagógicos, en el sentido de que la administración también tiene la oportunidad de conversar con la ciudad sobre cómo funciona la gestión pública, qué le pueden pedir y qué no le puede pedir. Pero adicionalmente, algo que también está afectando mucho la participación, y es que la participación está muy fragmentada. Digamos, tenemos los que participan en salud, en educación, como en Bogotá, por ejemplo, Andrés, ese proyecto de ciudad que pudiéramos empujar juntos desde las diferentes perspectivas,
y eso dificulta mucho. La pregunta que nos hacemos es dónde estábamos todos los que estamos en espacios de participación cuando se robaron Bogotá. No salió nadie, no salieron ni los de medio ambiente, no salieron ni género, no salió nadie. ¿Dónde estábamos todos los bogotanos? Porque digamos, eso afectó la calidad de vida, afectó muchas cosas que tienen que ver, digamos, con todos los sectores. Entonces, y el IGUA también ha posibilitado, digamos, que confluyan actores que inclusive nos han dicho, yo llevo participando en Engativa 20 años y nunca me había encontrado con el de desarrollo económico, nunca me había encontrado con las señoras de género o de los comedores comunitarios. Entonces, se ha generado una dinámica alrededor de los observatorios muy interesante, en donde caben todos los que, como Andrés bien lo menciona, están participando hace muchos años y lo que necesitan, digamos, es que se potencien esos espacios. Entonces, esto para decirles, digamos, que esto es un casito chiquito, le estamos apostando a eso. En Bogotá nos está funcionando muy bien. Hemos tenido inclusive, por ejemplo, resistencia en un gobierno local y ya, digamos, con la metodología se están reactivando las cosas, porque al final es la calificación a la administración. Digamos, no puede haber un funcionario público, un servidor público que diga que la información no es pública, porque eso tiene que afectar a toda la administración. Entonces, esto solo para decirles que esto es una práctica que estamos implementando, que ha funcionado en otros países del mundo, pero a veces también aprender de prácticas significativas en el sentido de por qué las cosas a veces no funcionan. Creo que también da lecciones sobre no volver a repetir errores, digamos, de experiencias que se han puesto en marcha en este país y que, digamos, no han funcionado, y pues esas lecciones aprendidas creo que también son importantes. Gracias, Natalia. ¿Alguien más? Después de las reflexiones, y al contrario a lo que piensa Andrés, ¿sabes? Yo me voy contento, sigo estando contento. Y eso obedece a que este intento de cómo homogeneizar, ¿cierto? Aunque tiene críticas positivas, sí está poniendo de acuerdo a alguna parte de la ciudadanía. Y como lo dijo Gustavo, pues es el primer intento, y es, como lo decía alguien, es un paso abismal de una concepción de acciones esporádicas a algo que sea proceso y que sea planificado. Después resolvemos nuestras diferencias sobre México y sobre Chile, que tienen mucho papel. ¿Ah? Claro, nosotros tenemos un cuadro comparativo de 10 experiencias internacionales y tenemos a México y a Chile. Después en los Andes académicamente lo podemos discutir, pero a partir de sus comentarios, inquietudes, críticas, entonces les voy a hacer una invitación. Ustedes tienen el documento, háganos los aportes concretos. Hay cosas que están, pero que debemos dejar explícitas. Por ejemplo, el sistema de medición, ahí está, pero lo podemos mejorar. Señora. Pero yo quisiera invitarlos a que nos hagan los comentarios como aportes, más que, o sea, digamos, ya nos llevamos los interrogantes, lo que les parece que nos falta profundizar, pero sí como esas experiencias que ustedes tienen, que no queremos perder, y el cómo, o sea, en esto, si nos falta, por decir algo, las sanciones de las que tú estabas hablando, ¿cómo podríamos hacerlo? O sea, ¿cómo lo podemos abordar para poderlo incorporar en el manual y que podamos recoger el punto de vista de ustedes y que no sea como nuestra interpretación a la respuesta de lo que ustedes nos han planteado en esta mañana, sino cómo realmente podrían ser unos aportes que podamos incluir en el manual, además de intentar resolver las dudas y las inquietudes muy fuertes y muy buenas que nos han hecho esta mañana, que creo que nos toca trabajar un montón todavía también. Pero sí, incorporar en el manual ya lo que se ha dicho acá en la parte de incentivos. ¿Por qué no incorporar? Sería fabuloso que hiciera incentivos en términos de sistemas de seguimiento y monitoreo de calificación de si están cumpliendo con esto o no. Si se está cumpliendo la legislación, de calificación sobre desempeño en revisión de cuentas. Es decir, si en la parte de incentivos se diseña un instrumento que haga seguimiento y califique y que se haga continuo seguimiento, ahí el manual por esa vía puede ganar. Pero el semáforo es calificación desde la ciudadanía, supongo, no es un
Pero la ciudadanía es la que califica. Lo que hace el manual es define, digamos, 3 o 4 instrumentos para que se apliquen en todos los sitios, y la administración lo que hace es recogerlos y decir, estamos calificando esto de tal manera, es decir, validar los instrumentos, porque ahí sí habría incentivos reales. Es que fíjate que en el capítulo de incentivos es débil todavía. Bueno, eso está, Andrés, pero en la parte final de evaluación lo podemos reconsiderar, pero como lo dice Paula, ya después de oír, reflexionar, de oírnos, sí nos gustaría tener retroalimentación propositiva puntual. Oigan, el Mauricio Merino en sus textos y con Ivo 4 dice esto, ténganlo en cuenta, ¿cierto? O'Donnell dijo en su último texto esto sobre la rendición de cuentas, incorpórenlo. Ese tipo de cosas son las que esperamos. María Carolina, por parte del Gobierno Nacional, pues cerramos el conversatorio. Agradecemos todos sus comentarios, agradecemos todas sus críticas, todas sus inquietudes, todas sus recomendaciones. Como yo les digo a los alcaldes cuando estoy en el territorio, son ustedes quienes nos pagan el salario. Esto hace parte de la rendición de cuentas, ¿cierto? Y créanme que este es el primer ejercicio participativo sobre rendición de cuentas que hay en la historia del país, ¿cierto? No lo habíamos hecho antes. Entonces, de nuevo, mil gracias por todos sus aportes, mil gracias, estamos a sus órdenes, y cualquier comentario adicional, por favor, háganlo por escrito. Mi correo, sí, espérate antes de que se me olvide. ¿Qué horizonte hay? En este momento no les puedo decir, vamos a recibir sus aportes y la idea es construir un programa a partir de esos aportes puntuales constructivos que ustedes tienen. ¿Cuándo lo reciben? Para recibir todos ¿qué tiempo ellos Los PQR. Yo creo que lo que seguiría ahora es que nos uniéramos acá a este grupo. Yo lo que les propongo es que inventáramos acá como la red, somos más, otras fundaciones de la AFE, que están acá presentes, invitar a los actores y poder hacer los comentarios concretos y mandárselos como grupos unificados. Yo creo que sí, mejor. Entonces, yo lo que propongo, María Carolina, que me acompañes tú también, Marta, tú también, pues, por tu experiencia y tu cercanía ahora que estás del sector público, también que estás pendientes de eso. María Carolina. Ustedes también deciden, pues, de la academia, que mandáramos algo que no se vea como una posición de somos más, de una grupo fundacional de una universidad. Yo lo que propongo, como se dio esta reunión, es que todos ustedes lo centralicen en María Carolina y que María Carolina lo envíe a nosotros, ¿te parece? Sí, como grupo, como mesa. Como mesa, entonces, ¿les parece bien hacer como una mesa, que planteemos acá una mesa y que ya, digamos, podamos proponer al gobierno acciones muy puntuales, que no se queden iniciativas que creeríamos que, sino acciones puntuales que ya le permita al gobierno decir, voy a implementarlo y que también podamos hacer el seguimiento a sus sugerencias nuestras? La reunión está citada para hasta las 2:30, o sea que tienen 1:20 para trabajar. Gracias. No, ustedes fueron los que citaron ¿Viste lo puntuales que somos? Entonces, verdad, mil gracias. Yo sé, acá estaba pidiendo Piedad que nos contaras un poquito, que ya está pidiendo que no se quiere ir sin conocer cuál ha sido ese análisis que han hecho ustedes de los otros países más allá de México y Chile, que es muy necesario que no se quieran los años. Manda a decir que hay, y yo también lo valido. Vale. Yo sé que no con la profundidad, pero que se nos cuentes un poquito cuál ha sido ese balance que has hecho. Bueno, el balance primero, que ningún país tiene un manual único de rendición de cuentas. No lo tiene. Tienen diversos instrumentos y diversos instrumentos que hablan de acceso a la información por un lado, de transparencia por otro. Tienen un diseño institucional que, como nos pasa aquí en Colombia, tiene que ver con mucha normativa y con muchos ejercicios que se quedan en el papel. No han avanzado en los sistemas de sanción, el incumplimiento de esas normas. Sobre México lo tienen muy... wow.
no polarizado, antónimo de integrado. Atomizado, lo tienen muy atomizado, tienen muchas acciones, muchas entidades. Sobre el de Chile, tienen muy buenas intenciones, no lo han podido materializar. Para Canadá, para Inglaterra y para Australia, esto quiere decir que va para largo. No, pues lo llevas como un rato largo, entonces sobre estos tres países tienen que ver mucho con la rendición de cuentas horizontal y sobre la cultura de la rendición de cuentas por parte del servidor público. Sobre todo en Canadá, rendición de cuentas tiene que ver con una obligación de quien acepta ser servidor público y lo lleva, una vez firma, en su ADN. En Francia, curiosamente, no hay un diseño institucional sobre la rendición de cuentas, es solo control político. Y no está explícito. En Inglaterra tiene que ver mucho con todo el sistema de representación que ellos tienen, y la rendición de cuentas se hace en el Parlamento. Y en Inglaterra, en Australia, lo tienen muy atado a los procesos de datos abiertos, ¿cierto? Y sobre el acceso a la información pública. Eso es fundamental en esos países. Yo con mucho gusto, Piedad, como te digo, si quieres nos vemos el viernes por la mañana, les puedo compartir el cuadro comparativo y el documento de análisis que tenemos nosotros para que ustedes lo conozcan. ¿Y a todos a través tuyo, Caro? Sí, ustedes dejaron sus correos electrónicos a través de Octavia, ella se los pues, a través de la AFE. Lo que estás diciendo yo creo que amerita para un evento. Sí, que nosotros miremos lo que está mal en México, tiene experiencias muy interesantes, si no está atomizado, pues tiene impactos reales fuertes en determinados sectores. El FAI tiene resultados en términos de no solamente de haber desatado un incremento de que las incentivamos, sino en algunos sectores de dar respuesta con herramientas selectivas. Y hay obviamente muchas desigualdades en los estados federales, pero yo creo que vale la pena que miráramos ese caso, que miráramos el de Brasil, el de Chile, porque Brasil tiene otra modalidad, el de Chile es real, el de Chile tiene cosas muy novedosas. Por eso yo creo que deberíamos ver un análisis de América Latina y después hacemos un análisis, porque yo creo que aquí lo que hay que hacer, por lo menos desde la sociedad civil y invitándolo a la administración, es, mira, ahorita hay una explosión desde diferentes agencias en el gobierno nacional, ¿sí?, de herramientas. Entonces por aquí está la herramienta de participación ciudadana, está este manual, está entonces que ya se hizo, viene la política de probidad, transparencia, ¿sí?, ya se hizo un estatuto anticorrupción y en algunos casos hay encuentros y en otros casos uno encuentra en una unidad, una claridad de qué va a quedar con toda esta normatividad, más la normatividad que se creó desde el 91. Entonces lo que podemos hacer es un escenario de estudiar 3 casos con esos panoramas, con evaluados, y estudiamos el caso colombiano, porque yo sí creo que es muy importante que esta mesa le haga el seguimiento a la explosión normativa y de manuales y a la efectividad del mismo, ¿ves? Y podamos entrar entonces en un diálogo, como tú dices, más constructivo, en el sentido de decir, uno puede decir, fabuloso el diagnóstico, ojalá construyan instrumentos, pero yo creo que el gran reto es que hagamos, estamos de acuerdo con los esquemas de valoración y de evaluación de lo que ha hecho este gobierno en función de lo que está pasando en América Latina. Pues podríamos definirlo de un día para presentar los casos de América Latina. Yo te puedo hacer una presentación. Ah, buenísimo. ¿Les parece bien al equipo de la mesa que Andrés nos haga una presentación y podemos invitar también a un seminario, un foro abierto, ¿no? Lo podemos hacer, sí, donde podamos ver varios casos y nos vamos después al caso Colombia, ¿sí? Porque yo creo que este ejercicio, lo que sí creo es la disponibilidad que siempre tiene el gobierno nacional, a pesar de que estemos en acuerdos y en acuerdos en unas cosas. Pero sí es el momento para que la sociedad civil le diga con contundencia a la administración, mire, ¿en qué va? O sea, cambie.
Porque acuérdense que el gobierno tiene que sacar resultados. Y yo siento que lo que está haciendo el gobierno política es presionando los resultados. El gobierno política está diciendo, tengo que sacar el tema de la política de corrupción, tengo que sacar el manual, y nosotros tenemos que decirle calma. Calma, porque ustedes lo sacan y el día de mañana llega otro gobierno y lo desaparece. Como hay un ejercicio muy interesante de reflexión. No, yo creo que sí hay un ejercicio de reflexión importante. Digamos que con el manual de rendición de cuentas, nosotros lo venimos trabajando hace mucho rato y realmente el espacio que nos hemos tomado es un poco en espera del estatuto de participación, porque ese es nuestro marco jurídico. Porque si lo sacamos hace 2 o 3 meses, como ustedes lo decían, es simplemente una guía metodológica que usarán o no. Entonces realmente sí hemos venido como esperando el resultado que va a pasar con el estatuto de participación, que será realmente lo que nos pone en el panorama jurídico para las entidades, especialmente para las entidades territoriales, que es donde no tenemos competencia de reglamentación fuerte. Entonces era paréntesis como de... La política de lucha contra la corrupción también lo sacan en 10 días, el documento lo sacan en 10 días. Entonces podemos mirar un poco los encuentros y desencuentros. Entonces digo que podemos hacer el evento primero y después hablamos con el gobierno otra vez sobre los temas. Sí. ¿Cuándo podrías tú, Andrés? No sé. Viaje y la otra también. Ok, entonces sería la semana de... Podría ser el 16 de agosto, un viernes parece, sobre todo a los cómo vamos. 16 de agosto tenemos política voluntariado pública de lucha contra la corrupción en Bogotá, además. Y si lo hacemos el 1 de septiembre, porque estoy de la última semana, sí, porque... Entonces sería un lunes. Martes. Ahí Rochi ya le puso las plenas. Martes 3 de septiembre. No, yo sé, pues Martes 3 de septiembre a la red. Martes 3 de septiembre. ¿Qué es lo que hacemos? Sí, pero no, antes de que se pongan ustedes de acuerdo con esas fechas para que nos vamos a retirar y No, hablar. pero entonces si alcanzamos, porque sería hacer esa mesa por la mañana y por la tarde sentarnos y darles todo eso. Si alcanzamos a mandarles la comunicación la semana del 10 de septiembre. O sea, un mes, el tiempo es un mes y medio más o menos, porque Sí, eso es 23 de julio. No, están poniendo fecha para el foro donde vamos a ver esos casos y donde vamos a exponer pero digamos, el caso los comentarios también, sí. las propuestas. Pero los comentarios, pero los comentarios a eso después son están proponiendo. después del foro. claro, sí. O sea, sería en la mañana de conocer las experiencias y por la tarde sentarse con los comentarios actuales. Entonces, parece muy lejos. Yo se las cambio. 3 semanas de vida. Hagamos una cosa, y es de lo que salió aquí, ustedes de verdad, no sé cómo, pueden enviar unos comentarios iniciales, ¿cierto? Nos preparamos para ese evento. Y a partir de ese evento saldrán unas conclusiones donde nosotros ya habremos avanzado en algo de manual. Quedamos así, con esa agenda. Entonces quedamos mandamos aquí ¿Para cuándo? unas recomendaciones que le estaremos enviando. Yo creería que deleguemos primero a Andrés y alguien de la red. ¿A quién delegas tú misma para la red? Vamos a mandarles unas conclusiones de hoy. Entonces, aterrizadas. O sea, que toda la red me las envíe a mí y yo... Exacto, tú recopilas, listo. ¿Se puede, la Lore? Bogotá, ¿cómo vamos? Somos más. Mandamos unos comentarios o unos correos y a más tardar vamos a empezar ya consolidados. No, imagínate que El 3 de septiembre nos reunimos nuevamente, nos reunimos esta mesa y sacamos unas conclusiones, unos temas ya puntuales que también vamos a revisar. Y ya como para terminar y para que se queden con la sensación, porque lo mencionó Andrés, este tema está trabajado. Perdón, silencio. Dale, Mauricio. Este tema está trabajado de manera coordinada con lo que va a salir de la política de anticorrupción, ya estamos sentados en la política de participación ciudadana, tiene que ver con el estatuto anticorrupción, y es otra cosa que quiero resaltar, y es el ánimo de, oiga, no enviemos cosas separadas, sino trabajémoslo y armonicémoslo con lo que ya había y con lo que va a salir. De nuevo reitero mis agradecimientos. Muchas gracias a ustedes. Estamos construyendo y estamos pendientes de eso y seguimos con nuestra agenda. Mil gracias.